Bueno, hola, soy Victoria Migliori y vengo a proponerles recuperar el gesto de la letra manuscrita. Van a disculpar un poco la desprolijidad de lo que va a ser este video porque había armado algo un poco más elaborado, pero cuestiones de peso y de redes y de Instagram hacen que no podamos subirlo. Entonces decidí hacer algo un poco más sencillo que después por ahí, para aquellos que estén interesados, podemos ir complejizando vía mensajes u otro tipo de charlas por ahí más personales. En principio, ¿qué tiene que ver, qué significa esto, perdón, de resistencia manuscrita? Resistencia manuscrita es un evento que yo hice el año pasado en la Noche de los Museos en FADU, en donde invitaba a la gente a escribir a mano, a escribir cualquier cosa, lo que tuvieran ganas de escribir, simplemente por el simple hecho de recuperar la letra manuscrita. ¿Por qué? Porque yo vengo observando que es una letra que se está perdiendo, porque muchos de los elementos cotidianos que antes resolvíamos o se resolvían escribiendo a mano, una factura, una nota, tomar apuntes o llevar algún libro de recetas, por ejemplo, inclusive un diario, ahora se resuelve en teclado mediante o tocando una pantalla o dando órdenes de voz. Entonces, ese gesto de la letra manuscrita, sobre todo esa letra muy espontánea, esa letra eh, que no está pensada, está cargado de identidad. En mis observaciones entendí que escribir se parece mucho a dibujar. Y entonces en mi trabajo yo todo el tiempo me pregunto si dibujo o escribo, o si escribo o dibujo. No tengo muy claro. Sé que escribir me gusta mucho. Me gusta el acto de escribir, me gusta el estatuto físico de la escritura, me gusta la situación de escribir. Eso implica un tiempo de reflexión, un tiempo de relax. Me parece que escribir tiene mucho que ver con eso, sobre todo cuando no te concentras en el sentido de lo que estás escribiendo, que estás como muy preocupado por lo que querés decir y te dejas llevar por la forma de la letra. Eh, si bien hice cursos de caligrafía, lo que intento es no trabajar desde ese lugar, sino trabajar desde el lugar de la propia letra. Me interesa mucho la letra de los otros, pero esa letra que es espontánea. Entonces, lo que les propongo es como abstraerse un poco del sentido de lo que escriben y que empiecen a observar otras relaciones entre las letras, que empiecen a encontrar ustedes mismos sus propias relaciones y empiecen a observar sus letras. Yo hice una serie de consignas que estaban esa noche escritas para que la gente pudiera seguir. Algunos las siguieron al pie de la letra, otros escribieron lo que tenían ganas de escribir y está muy bien, era la idea, sigue siendo la idea, así que ustedes lo pueden hacer. Y entonces a través de esas consignas lo que intento es poder eh, percibir el acto de escritura de otra manera y empezar a reflexionar sobre otras cuestiones, casi como desentrañarlo y tratar de llegar como a lo primigenio que tiene que ver con la escritura, que es como un trazado de un signo sobre un material. En este caso, nosotros vamos a trabajar con las herramientas cotidianas de escritura, que además es lo que me interesa también. Trabajar no con plumas de caligrafía ni nada de eso, sino trabajar con herramientas. Yo les muestro lo que tengo acá: Virome Vic, Lamy, Parker, que usaba en el colegio. Esta tiene un trazo y carga un tipo de tinta, esta tiene otro trazo, carga otra tinta. Marcadores de trazo fino de diferentes espesores. Pueden usar un marcador un poco más, de una punta un poco más gorda, o pueden escribir con lápiz. A mí me gusta mucho escribir con lápiz, sobre todo depende de algunas superficies.
Cada herramienta genera una mancha de gris diferente. Mancha de gris le llamamos a esa superficie de texto. Mancha gris es un nombre muy técnico, lo utilizan los diseñadores gráficos para definir esa superficie de texto, cómo contrasta con el papel. Seguro que lo estoy diciendo mal y los diseñadores gráficos me van a querer matar, pero tiene que ver un poco con eso. Bueno, ahora soy manos mágicas. Las consignas. La primera consigna es como una consigna muy sencilla que tiene que ver con escribir una letra cualquiera, ¿no? Escribo grande porque si no me parece que ustedes no van a ver nada. Después escribir varias letras juntas, y entonces yo puedo escribir eso es varias veces letras juntas, varias veces la misma letra, que también es otra de las opciones, es otra de las consignas. La otra consigna tiene que ver con escribir una palabra. Yo les voy a mostrar algo que ya hice, porque me parece que ahí lo van a ver mejor, que si yo lo dibujo al revés, yo lo que estoy escribiendo ahí es O Sole Mio. Y si ustedes se fijan, lo que yo hice fue alterar la relación entre las letras, pero la frase, en este caso es una frase, perdón, no una palabra, es exactamente la misma. Ahí dice O Sole Mio. Otra de las consignas tiene que ver, a ver si lo tengo por acá, tiene que ver con esta que decía yo recién, escribí varias veces la misma letra. En ese caso, yo armé este dibujo que tiene que ver con esta estructura vegetal con la que yo trabajo, porque yo empecé a trabajar con una relación de este tipo en las letras, entre las letras, y en este caso estoy trabajando siempre con letras A, esa letra, la manuscrita, tal cual me la enseñaron en el colegio. Tengo como mucho recuerdo de ese momento en el que me enseñaban a dibujar la letra con los trazos. Y fíjense que estoy trabajando con Virome Vic. Se me va la luz. Estoy trabajando con Virome Vic y pero ahí está. Estoy trabajando con Virome Vic, repito por tercera vez, y siempre con la misma letra, y lo que estoy cambiando es la relación, es el tamaño, es la forma. Tengo una grilla de base. En mis dibujos yo lo que hago muchas veces es completar los intersticios que se generan entre letra y letra, y entonces cuando cambio la herramienta pasan cosas diferentes. Voy a mostrarles algunos dibujos para que ustedes entiendan de qué va la cosa. Insisto, para que lo entiendan en mi caso, es decir, yo trabajo con una estructura vegetal, que es la estructura de este elemento dichondra, que tiene una estructura particular, y en función de esa estructura yo voy construyendo mis textos, a los que yo llamo textos vegetales. En esa lectura vegetal yo puedo encontrar, por ejemplo, otro tipo de hojas que generan otro tipo de estructura. En este caso estoy trabajando con sauces y la hoja del sauce tiene una característica particular, es más lanceolada, y entonces elijo algunas letras y las relaciono. Algunas me vienen mejor que otras para poder generar este tipo de dibujos. Pero también, a ver si esto logro que lo vean. Lo voy a arrancar, porque si lo arranco lo van a ver mejor. Bueno, fíjense, acá la investigación tenía que ver con, estos son todos bocetos de mis primeros bocetos antes de mis dibujos. Generé una serie de renglones y empecé a escribir la frase siempre la misma, cuadrado negro sobre fondo blanco, para ver qué pasaba con esos espacios
entre renglones y con los espacios entre las letras y las palabras y las frases entre los renglones, ¿no? Con esta misma idea que tengo yo de ir como rellenando esos espacios. Otras cosas que hago, otro tipo de investigaciones tienen que ver con, por ejemplo, con trazarme una especie de grieta. Por ahí ustedes no ven la grieta, pero yo acá les juro que estaba pensando en una grieta. Y después tratar de completarla, ¿no? Tratando de trabajar dentro de una figura que yo prefiguro. Ponele. Insisto, esto no tiene que ver con el sentido. Un ejercicio interesante es, por ejemplo, copiar un texto. Eso también puede ser un ejercicio muy interesante y a partir de eso empezar a pensar cuál es, acá está, pensar cuál es la forma de ese texto o qué pasa con esa escritura en relación a ese texto. Les voy a leer un pedacito de un libro que a mí me encanta, que es de Alessandro Barico, que es Mr. Wynne, que no habla de esto, pero que casualmente habla de esto. Mr. Wynne es un escritor que de golpe decide que quiere hacer retratos. Entonces su editor se vuelve como medio loco porque no entiende cómo es esto de hacer retratos si él no pinta, ¿no? Y entonces dice, Jasper Wynne explicó que aquella situación del retrato le atraía porque forzaba a doblegar el talento hasta una posición incómoda. Se daba cuenta de que las premisas eran absurdas, pero precisamente por eso le atraía. Ante la sospecha de que si uno le arrebataba a la escritura la posibilidad natural de la novela, algo haría ella para sobrevivir, algún movimiento, algo. Mi resistencia manuscrita va de eso. Mi resistencia manuscrita va de lograr que la letra manuscrita sobreviva de alguna manera. Y entonces ese es mi invento para permitirle a la letra manuscrita encontrar un espacio y poder reconvertirse. Los invito entonces a esta resistencia manuscrita, herramientas de escritura, papel, lo que tengan. En este momento uno no puede tener muchas pretensiones y empezar a investigar cuáles son las relaciones que ustedes quieren establecer entre las letras, cuáles empiezan a ser sus dibujos, y les puedo asegurar que hay un mundo detrás de esto. Y si no, simplemente el gesto de sentarse y escribir lo que tengan ganas de escribir, copiar un texto que les guste mucho, escribir algo que tengan como muy sentido, pero hacerlo a mano también es un ejercicio sumamente interesante y tomarse el tiempo para mirar tu propia letra.